Este programa es patrocinado por Lifeguard Home Care. Right now. Bueno, señores, ya estamos con todos ustedes en otro capítulo de Raymond Right Now. Recuerda compartir, suscribirte para que esta comunidad siga creciendo. En el día de hoy está con nosotros, en este episodio, mi periodista favorita. Ella es mi periodista favorita aquí en Estados Unidos porque ella es una estrella, una gran profesional. Ha sido reconocida por muchísimas instituciones y por el presidente de la República. Y hoy vamos a hablar de un tema recién pasado aquí, pero ella es la periodista Yesenia de Moya. Amor, un placer tenerte aquí. Hola, Raymond. Yo estoy encantada de estar contigo de nuevo. Gracias por tenerme aquí. Ya después de un año, ¿y qué? Bueno. Tú eres cotizada. Hay que cotizarse un poco, pero que tú tienes también muchísima gente que viene a este programa. Entonces, ¿y cuándo me toca a mí? Así, 2 veces al año. Es que tú deberías estar más. Pues. O sea, que aquí te queremos doble. Ponme en agenda, entonces. Dame una agenda ahí a mitad de año algo para que me agregue una ñapa. Así es. Yesenia, acaba de pasar el proceso de elecciones el 5 de noviembre, perdón. Sí, señor. Las elecciones de Estados Unidos, donde se esperaba que Kamala iba, bueno, los latinos fuera de Estados Unidos, porque yo siempre he dicho que los latinos que están fuera de Estados Unidos piensan diferente a los latinos que están aquí. Eso es así, eso es correcto. ¿Entiendes? Entonces, eso es correcto. Los latinos que estaban fuera de Estados Unidos, o sea, más del 80% de los latinos apostaba a que ganaba Kamala la presidencia. Pero cuando se cuentan los votos, pues se habla que más del 50% de los hispanos que viven en Estados Unidos votan en contra de Kamala a favor de Donald Trump. Correcto. Del que ha dicho que va a deportar a todo el mundo. Entonces, así. realmente, ¿qué tú entiendes que sucedió? Pues mira, como persona que trabaja a nivel nacional, como directora de la Iniciativa para los Medios Latinos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, nosotros hacemos estudios, investigaciones para saber exactamente cuál es la diferencia entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. Mucho tiene que ver con lo que las personas miran a través de los medios de comunicación. Y hay que decir, en América Latina, en el Caribe, muchas personas están recibiendo su información de medios que se consideran mainstream anglosajones, que tienen unas agendas muy tajantes, muy específicas, que se llevan también de encuestas generales que no hacen profundidad, repito, no hacen profundidad en nuestras comunidades como las comunidades latinas. Y por tanto, están proyectando unas ideas sobre cómo van a votar los latinos que no es necesariamente la realidad. Hay un detalle, Raymond, que quiero hacer hincapié. Los medios tradicionales generalistas, dígase Fox News, CNN, Telemundo, Univisión, son grupos que tienden a homogeneizar a los latinos. Dígase, volverlos un monolito, como si todos los votantes latinos votaran de la misma manera. Y eso es un error y es una falsedad. Porque cada latino, cada individuo, mujer, hombre, transexual, bisexual, de la manera que sea, grande, joven, chiquito y como sea, piensa de una manera distinta y toma decisiones en base a sus creencias, sistema de valores y experiencias. Por eso, votan por quien ellos quieran. Pero Yesenia, queda muy mal esos medios. Muy mal, porque... Por supuesto. Yo recuerdo, eran tan verdugos, tenían la cachaza tan fuerte, como decían, que yo hablaba que decían de un empate. Sí. Que había un empate. O sea, horas antes de la elección, ellos tenían una encuesta que había un empate. Eso es así, eso es así. O sea, y lo interesante es que en Estados Unidos existen tantos niveles granulares en una elección que cuando uno habla sobre un proceso de esta magnitud, tiene que ser mucho más preciso y mucho más concreto. Porque, por ejemplo, cuando tú dices, había un empate técnico, lo había, pero no era a nivel nacional. Era a nivel estatal y caso por caso, específicamente en algunas carreras, contiendas políticas más que en otras. Todavía aquí en el estado de Pensilvania, uno de los asientos en el Senado no se había contado hasta el domingo después de las elecciones.
O sea, le estoy hablando una semana después, que todavía no se habían contado porque la contienda sí era muy reñida. Sí. Pero por eso le digo que a nivel estatal, la realidad en algunos estados fue muy diferente comparada con la nacional. Y cuando uno habla de elecciones generales y dice, es una contienda muy, muy reñida, muy pegada, hay que ser más específico y no lo fuimos. O sea, Yesenia, pero tiene que haber tiene que haber una razón, una razón tajante por qué los hispanos votaron por Donald Trump. O sea, cuando te hablo, y te insisto en esto, es porque nos vienen vendiendo hace 50 años los medios que tú acababas de decir, sí, que los republicanos son enemigos de los latinos, cosa que no es cierta. En parte, y tiene toda la razón. Siempre ha habido una agenda que tiende más a ir al lado progresista, a ir al lado izquierdista, y por tal razón se ha creado una retórica falsa sobre los intereses también latinos. Esa es una realidad. Mira, algo que yo palpé como periodista y como persona que trabaja con medios en general es que una cosa, la polarización está creciendo en su totalidad. El hecho de que no tenemos voces conservadores suficientes en los medios de comunicación hace que ese grupo, esa masa de personas que prefieren una valoración que sea pues mucho más regida por ciertos valores de conservación, entonces no existe ese público dentro de los medios y por tanto ellos se sienten rechazados, se sienten aislados y eso propaga eso de la polarización. Pero también, Raymond, eso crea ciertas conversaciones y retóricas que pueden ser confusas, que pueden ser ilusas, que pueden ser retóricas falsas dentro de los medios de comunicación y eso también juega una narrativa dentro de este proceso electoral. No sé si te diste cuenta. Sí. Ahora hay un caso que hay que estudiar. ¿Sería esto un mensaje a los demócratas? O sea, gana Donald Trump, ganan los republicanos, al que los demócratas dicen que son enemigos de los latinos, de los hispanos. Sin embargo, el puesto más importante en el gabinete, en el Estado, lo va a dirigir un latino que es Marco Rubio, que va a ser el secretario de Relaciones Exteriores. O sea, el hombre más poderoso, podríamos decir, en el mundo. O sea, el que lleva la diplomacia a nivel mundial. Sí, eso es correcto. Entonces, esto es un mensaje. Bueno, es que a fin de cuentas, no es que exista un partido u otro que tenga algo en contra o a favor de nosotros, porque vamos también a ser realistas aquí. Tanto daño nos ha hecho el Partido Demócrata como el Partido Republicano. Nosotros no somos parte de la conversación nacional hasta que conviene. Eso es una realidad. Exacto. Inclusive en las encuestas, cuando salen a hacer encuestas a nivel nacional y a nivel estatal, las preguntas que son relevantes a nosotros nunca las escriben ni las incluyen de una manera que es representativo de nuestra realidad. Y por tal razón, los medios de comunicación, cuando hablan sobre los resultados de esas encuestas, nunca están diciendo la realidad apegada a mi valoración, ni a las cosas que yo estoy pasando de base, como dueña de una bodega allí en la esquina, que el crimen me está acabando y la situación de los opioides me tiene la esquina acabada. O como madre que tiene 2 muchachos metidos en una escuela donde mis muchachos no pueden aprender educación bilingüe, porque lamentablemente el caso, las pólizas que se están utilizando en el sector de educación me los está limitando, hay un recorte a nivel de ciudad y por tanto los programas bilingües están acabando. Entonces la realidad es que nosotros estamos en una condición donde los latinos tenemos que tener mayor representación en ambos partidos, en cualquier sector político, y tenemos que exigirle a ambos partidos a que continúen ofreciéndonos oportunidades para traer nuestra valoración y nuestro importe a la mesa, especialmente al Partido Demócrata, que ha fallado mucho con nosotros y se demostró en estas elecciones. Así, ¿qué tú opinas sobre la designación de esta empresaria del deporte, de la lucha libre? De WWE, como Linda McMahon, sí, es la fundadora del WWE y también ha sido designada por el presidente electo como la secretaria de Educación.
que yo no puedo decirte nada más que recientemente The Washington Post acaba de hacer una publicación donde esa persona en el año 2009 hizo un reclamo falso sobre su licenciatura en educación en el Consejo Estatal de Educación de Connecticut. Entonces, bueno, cada quien toma su decisión como entienda, ¿verdad? Pero yo, como ciudadana, persona común y corriente que entiende que la nueva administración va a tener a una persona que habla mentiras sobre su educación, dirigiendo el gabinete y la gobernanza, la administración educativa de este país, a mí me da pausa. Y alguien hispano no va a convenir, va a beneficiar a los países, aunque él ha sido muy fuerte con el régimen de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, y en contra de Rusia y de China sobre todo. Bueno, el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio. Mira, lo que pasa es que cuando uno dice que si nos conviene un latino, aquí hay que tener el detalle. Los latinos no somos todos iguales. Inclusive... O sea, cuando yo digo latino, yo hablo de los países latinos, no a los que estamos aquí, sino a los países. Pero ese es el punto, Raymond. O sea, es que cuando hablamos de latinos, los latinos son muy diversos. Tú no me puedes comparar una persona con una ideología argentina de los años 70 con un dominicano del año 2000. O sea, son dos personas que tienen una ideología y crecimiento completamente distinto. Ni siquiera el dominicano de los años 60, 70 tiene una forma de pensar muy similar o parecido al dominicano que qué sé yo, migró en los últimos años en medio de la pandemia. Entonces, cuando tú me dices que este latino, Marcos Rubio, que tiene esta forma tajante y cortante en contra de regímenes, del comunismo, del socialismo, bueno, sabemos que va a tener una mano dura, va a tener un corte específico y que tiene una cosmovisión específica sobre cómo tratar con ese tipo de sectores y de gobernanza. O sea que Nicaragua se fue a pique, Ecuador se fue a pique, inclusive México va a tener problemas por las líneas y los cortes que llevan. Ahora bien, habría que preguntar que qué otra relación va a tener Marcos Rubio, por ejemplo, con el imperio brasileño, que lo es en nuestro sector y es un área muy importante y que nosotros se nos tiende a olvidar, inclusive con la misma República Dominicana, que tiene unas vertientes interesantes de cómo ha pasado con algunas políticas más hacia la derecha últimamente, y por tal razón entonces no se puede generalizar, hay que ver cómo ellos implementan su ideología y tantearlos a ver cómo son. Pero en el caso de Brasil, de México, de Perú y otros países de Centroamérica que han estado teniendo inversiones chinas en sus países. O sea, ya el presidente Trump anuncia de un arancel de más de un 25% a los vehículos que se produzcan que se fabriquen en México, porque saben que China está usando a México como trampolín para poder entrar sus vehículos a América Latina y a parte del mundo y Estados Unidos, sobre todo. O sea, tú entiendes que me imagino que él va a ser muy duro con esos países, porque yo estoy de acuerdo con Donald Trump. El enemigo de este país no es Rusia, el enemigo de este país es China, económicamente. Es la guerra fría que estamos viviendo, es la guerra económica que estamos viviendo. No es la guerra nuclear, no es la guerra armamentística. Eso es para beneficiar a un grupo aquí que aportan a la campaña y hay que pagarle esos cuartos con eso, realmente. Pero aquí la verdadera potencia enemiga de este país es China, y yo lo creo así. Yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente Donald Trump. Bien por usted. Sí. ¿Y tú no estás de acuerdo con esa posición? No, es que yo no tengo que estar de acuerdo en contra. El trabajo mío como periodista es analizar la implementación de sus políticas públicas y si funcionan a favor o en contra de mi gente. Eso es lo que yo sé hacer, porque yo trabajo para latinos y con latinos. ¿Qué tú has podido ver en tus investigaciones, en tu trabajo, que va a pasar con esta ciudad? Que los demócratas tienen más de 50 años dirigiendo esta ciudad, y yo siento, porque vivo aquí, que en vez de avanzar, retrocede realmente. A nivel de delincuencia. Bueno, entonces, y ahora tengo yo que hacerle la pregunta para atrás. ¿Usted entiende que la razón por la que retrocede es porque ha sido gobernada por el Partido Demócrata los últimos 50 años? No, yo entiendo que no ha retrocedido porque está gobernada por ella, pero ellos son los responsables, porque han sido los que han estado llevando la política de seguridad
O sea, han estado llevando el manejo de la ciudad. Sí, sí. Entonces, cuando tú llevas el manejo, el timón, el capitán es el responsable de lo que pase. Sí, claro. Y del éxito también. Sí, entiendo. Entonces, ¿tú crees que con la llegada del presidente Trump, estas ciudades que son dirigidas por demócratas podrían tener cambios significativos en la seguridad? Bueno, lo que se prevé es que las jurisdicciones donde existe una gobernanza o una administración más inclinada a la izquierda o más demócrata, va a tener pujas especialmente en estados donde tienden a haber administraciones más republicanas a nivel estatal. Me explico. Con la idea que el presidente electo viene para su segunda administración es que él va a tratar de acabar con las leyes, el funcionamiento federal, cuestión de que cada estado sea mucho más relevante a nivel de cómo funciona. Y un estado como nosotros, el estado de Pensilvania, que es un estado péndulo, tiende a ser... Explica esa parte para el que no está viendo. El estado péndulo son estados clave porque en cada una de las elecciones tiende a fluir su votación hacia un partido o hacia el otro. Diferente a otros estados como Carolina. No, es un país inestable en esa parte. Bueno, no inestable necesariamente. O sea, no es de nadie. Lo que pasa es que cada estado tiene su diferente reglamentación y legislaciones. Y vamos a decir, es Aquí como si tenemos fuera... 19 delegados, ¿verdad, Yesenia? Tenemos 19 electores dentro del colegio electoral. Exactamente. Y el estado de Pensilvania tiene reglas que los rigen de una manera distinta al estado de Nueva Jersey, por ejemplo, al estado de Nueva York. Entonces, Nueva York, que sí es un estado que tiene más de 30 electores, que es un estado enorme, tiende a siempre ser un estado demócrata. La diferencia con Pensilvania es que fluctúa. Un año puede ser republicano, otro año electoral puede que sea demócrata. Cuando en este año, que ha tendido a ser más republicano, ciudades como Filadelfia, ciudades como Pittsburgh, que tienden a ser gobernada por demócratas, va a tener cierta puja con la gobernanza estatal para que la implementación de las leyes estatales no le arropen. Dígase, por ejemplo, Filadelfia, que es un lugar santuario, se considera un lugar santuario para proteger a las personas migrantes que no tienen una regularización legal en este país o están documentados de manera legal en este país. Los que vienen por la vuelta... Bueno, pero no solo por la vuelta, tenemos otro grupo también que están ahí, por ejemplo, la gente que hace overstayed visa, que se queda su visado después que entra de manera legal, también están en ese grupo. Hay gente que también entró y no fue por la vuelta, fue de otra manera. Hay otros que lo trajeron cuando bebés, que ni siquiera querían venir para acá y ya están aquí, tienen que criarse aquí. Hay diferentes condiciones, ¿no? Pero el punto es, la ciudad se va a ver en una puja. Sea la alcaldesa Cherelle Parker o cualquiera de las personas que estén dentro del área, por ejemplo, jurídico, como el District the Attorney General dentro del distrito, va a tener que pelear sus reglas locales con las reglas estatales, porque en algún momento puede que el gobernador o cualquier otra persona dentro del Senado del Capitolio estatal pueda obligar a Filadelfia a cumplir con cosas que no quisieran ellos hacer. En el caso de Shapiro, que en 2 años creo que termina su gestión. Y oigan esto, Shapiro, que es el gobernador de Pensilvania, Shapiro, sí. es del partido demócrata. Demócrata, sí. Entonces, el triunfo republicano ahora en el 2024 podría también reflejarse en el 2026 para las elecciones de gobernador. Es interesante. Yo, la verdad, no conozco, no trabajo esa materia. Sería muy interesante traer un analista político para ver si eso pudiera ser. A fin de cuentas, la idea es que si nosotros tenemos líderes dentro del Estado que pudieran favorecer la retórica nacional, entonces es más fuerte la idea de administración y de retórica política que trae el presidente Trump y puede implementarse mucho más rápido dentro del Estado de Pensilvania. Pero habría que ver si eso pudiera pasar. Tú como periodista has tenido la oportunidad de estar ejerciendo en los gobiernos republicanos y en los gobiernos demócratas. Sí. Realmente, ¿en cuáles gobiernos hay más libertad de prensa? Pues, Raymond, no es que hay más ni menos libertad de prensa ni en uno ni el otro. Lo que hay es más ataque puntual hacia la prensa y su independencia dentro de uno comparado con el otro. En el caso mío, que pude ser periodista de calle en la ciudad de Nueva York,
desde 2016 al 18 y acá en la ciudad de Filadelfia del 18 al 20, que fue la primera administración del expresidente, ahora presidente electo Donald Trump, era muy voraz la intención que había de menospreciar el trabajo periodístico. Mucho más todavía cuando tú eres una persona no blanca, como lo somos tú y yo, y más todavía cuando la persona para la que tú trabajas es una persona hispana o latina. Eso hacía que tú tuvieras 3 tipos de ataques encima, porque encima de que hablas español, te diriges a personas que no son blancas, tú no eres blanco tampoco, y estás haciendo un trabajo que ese grupo o la administración detesta por naturaleza. Entonces, los ataques eran muchos y era un poco difícil de tolerar. ¿Pero cuándo? ¿En cuál? Tú no me has dicho en cuál es la gestión. Si en la republicana o en la demócrata. La primera administración Trump, del 16 al 20. Había mucho ataque. Sí, por eso le menciono. O sea, no es que no hay formas de que un partido y otro, de que un gobierno y otro coarta la libertad de expresión, porque ellos pueden censurarte nada más con no darte una entrevista. Ahora bien, el hecho de que una persona con sus relacionistas públicos decida, no le voy a dar la entrevista a Raymond, concho, esas son parte del oficio que uno ya tiene que aprender a manejar. Pero cuando te dicen, Raymond, no te voy a dar la entrevista y te quito tu credibilidad, te quito tu reputación, te quito la habilidad de que la gente crea en tu palabra y en tu trabajo, eso te menosprecia y eso es diferente. Ya, ¿qué te parece la designación del portavoz de la Casa Blanca y la directora de prensa de la nueva gestión de Trump? ¿Ya tú viste quiénes van a ser? Yo vi quién van a ser. ¿Qué te parece? Yo quiero que me inviten a la Casa Blanca. Eso es lo que yo quiero. Sí, vamos a gestionar eso allá a la Casa Blanca. Sí, a ver el presidente Donald Trump, el número 47. Él creo que va a ser América grande, Trump. Yo creo que sí. Eso está bien. Yo me alegro por usted. En el entretiempo yo estoy... No, por mí no, por Trump. Bueno, Trump porque ganó. No, espérese, porque vamos a ser realistas. O sea, a nivel nacional, 54% de los hombres latinos votaron por Trump. Por eso le digo, sí, eso está bien por usted y por todo el que votó por él. O sea, votaron más hombres por Trump que mujeres. Sí, la estadística lo dice así. El 46% de las mujeres hispanas votaron por Kamala Harris. Y entonces el 54% fueron los hombres. ¿Tú entiendes ya para llegar a la parte final que se cometieron muchos errores de parte del Partido Demócrata con Kamala? ¿Errores cómo? A ver. Errores políticos. Por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la legalización de la marihuana, el tema de seguir apoyando la guerra de Ucrania, el tema del sexo, de elegir el sexo. ¿Tú entiendes que todo eso afectó realmente a Kamala? Bueno, no es que afectó. Lo que pasa es que, de nuevo... Pero le dieron bien duro con eso a ella. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque estaban apostando al sistema de valores de nosotros con tal de poder llamar la atención del latino y que nos fuéramos más para el republicano, dándole duro a ellos por estos temas. Porque aquí es que está. Los temas que Kamala estaba teniendo no es que estuvieran bien o mal. Porque a fin de cuentas, la guerra en Ucrania la están apoyando la administración de ahora y la han apoyado otras administraciones pasadas, otras guerras igual, republicanas también. Sí, pero los republicanos muy poco, creo que solamente Nixon y Clinton han estado vinculados en guerra como presidente. Creo que han sido los únicos. Ellos van menos a la guerra realmente que los demócratas. O sea, no estoy justificando eso. No, está bien, pero el punto es que no dejan de ir, porque cada uno, dependiendo de la guerra que le conviene, la usa a su favor. Exacto. Entonces, aquí lo que ha habido, para cerrar, Raymond, el Partido Republicano supo utilizar a su favor las retóricas puntuales que iban a llegarle al sistema de creencia latino para que se fueran a votar directamente por el Partido Republicano. Y dio resultados. Y el fallo del Partido Demócrata fue que se quedó con una retórica que era muy homogénea, que no apegaba a las emociones de nadie y por tal razón no le llegó. No le llegó a ninguno de nosotros. Y eso en parte. ¿Hay una estadística de cuántos millones votaron de hispanos? Realmente yo no tengo el dato. Sí, lo existe. Yo tendría que hacer la revisión para traer el dato. Pero más de 20 millones de hispanos votaron. Sí, por supuesto, claro. O sea, claro, porque es que a nivel en total, en el estado de Pensilvania, por ejemplo, solamente habían 500
50,000 latinos que podían hacer la votación en el estado de Pensilvania y cambiar la ruta final del estado, que fue lo que pasó. Se fue hacia el Partido Republicano y no el Demócrata. Realmente lo que tú acabas de decir fue un hecho histórico. O sea, los republicanos aprovecharon el tema de que no, como tú decías, explicaba muy claro, que no va con nosotros, nuestra cultura, que es el aborto, todas esas cosas. Entonces, por eso los hombres, en su gran mayoría, votaron. Y ahí está el meollo del asunto. De que los hombres no están de acuerdo la mayoría con el aborto, ni están de acuerdo con el asunto del sexo. Entonces, votaron realmente, no porque les gustaba, sino por la agenda. Correcto. Y que a fin de cuentas, creo que esta elección lo que más nos ha enseñado a nosotros es que una estrategia de comunicación bien lograda, apegada a las emociones y al sistema de creencias y valores de una persona, te va a conseguir la meta que tú quieres. Si lo sabes implementar y llegarle a esa gente, olvídate que lo tienes seguro. ¿Quiénes tuvieron mejor estrategia de comunicación? ¿Los demócratas o los republicanos? En sentido general. En estas elecciones generales, el Partido Republicano se la comió. Okay, qué bueno. Gracias, Yesenia. Gracias, Raymond. Tenemos que hablar después de los premios. Y me gustaría que hablemos más adelante, en otro capítulo, del sistema político o de votación de Estados Unidos. Que hay mucha gente, a veces ni yo entiendo muchas cosas. Hay cosas, es tan amplio. Es bien complicadito. Es bien complicado. Es tan amplio. Entonces, me gustaría después que hablemos un poquito de eso, traigamos algunos invitados, otros, para que ampliemos más. Realmente. Chévere. Hacemos Gracias. eso entonces. Sigue hermosa así como está siempre. Gracias, Raymond. Que tenga... Y felicidades por el reconocimiento reciente que te hizo el presidente de la República, Luis Abinader. Ay, gracias. La verdad, muy honrada. No he podido ir al supermercado a comprar con eso, pero la verdad que me siento muy honrada. Si a mí me lo habían dado yo al presidente cuando me entregó la pensión, presidente. ¿Dónde está lo mío? Debiste decirle que la pensión, ¿cómo es, Ale? La pensión solidaria. Da una pensión solidaria, debiste aprovechar eso. Bueno, yo todavía tengo mi pergamino, yo podía buscar algo, porque él me lo entregó y tengo fotos y todo, que el presidente me dio mi asunto. El presidente ha dado muchísima pensión a gente que no ha hecho nada por su país. Nada. Bueno, aquí hemos hecho mucho por los dominicanos y muchos más, así que bueno. Sí, lo que pasa es que no pudimos hablar antes para que tú le dijeras, presidente, la pensión. No. Estoy mala. Está bien. No puedo caminar. Eso no es nada. Gracias, amor, por estar con nosotros. Un placer. Gracias, Raymond. Encantada. Estuvo con nosotros la periodista Yesenia de Moya. Este es el podcast de Raymond Right Now.